Hoy tengo Genial. el placer de estar aquí con Paula Monreal, creadora de la cuenta de Instagram PauFil, y en la que publica recetas saludables y creativas que demuestran que es posible comer bien sin renunciar al sabor. Con apenas 2 años en esta plataforma, Paula ha acumulado más de 2 millones de seguidoras. Vamos, el sueño de toda Instagramer. Y hoy Paula nos va a contar su historia y sus consejos para mantener un estilo de vida sano. Hola, Paula. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo. Encantada de que estés aquí también con nosotras. Cuéntame, Paula, para comenzar, cuéntanos un poco sobre tu historia. ¿Qué te impulsó a crear una cuenta de Instagram para compartir tus recetas y si hubo alguien que te ayudara para tener este éxito tan fantástico, ¿no? Sí, bueno, pues a ver, yo es verdad que había tenido un negocio online de venta de ropa y es verdad que el tema de las redes sociales siempre me había gustado mucho, sobre todo el tema de comunicar. Lo tuve que cerrar por diversos motivos y nada, me quedé ahí un poco en stand-by. Entre medias hice un máster de marketing digital y sí es verdad que siempre mi pasión había sido la cocina. ¿Vale? Desde bien pequeñita, o sea, yo mis recuerdos con mi madre, con mi abuela metida en la cocina siempre es algo que y he tenido facilidad. O sea, yo no tengo estudios de cocina, pero sí es verdad que tengo cierta facilidad. Y justo vino también que hace 9 años me detectaron una intolerancia al gluten, soy sensible. Bueno, total, que hice el máster y dije, jolín, yo siempre me quedé con la espinita de seguir en redes sociales, de poder comunicar y dije, jolín, yo pensaba que Instagram solamente era el tema de moda, decoración, pero vi que había un nicho de tema de recetas que dije, jolín, con lo que me gusta a mí la cocina, con mi sensibilidad al gluten y demás, digo, voy a comenzar, digo, a ver si realmente puedo vender mis recetas, porque en el fondo también hay que aplicar ese marketing para poder vender. Y nada, empecé así y bueno, dije, a ver si gustan mis recetas y bueno, parece que han gustado. Claro, bueno, de hecho, fíjate, hay muchas mujeres que cuando llegamos a la mediana edad es verdad que necesitamos como una motivación profesional diferente. Llevamos 20 años trabajando, 25, y dices, necesito que también mi vida profesional me motive. Entonces, a esas mujeres que estás indecisas, ¿tú qué les dirías? ¿Les animarías? Y luego, sobre todo, ¿cuál crees que ha sido el secreto para de verdad? Porque una de las cosas que nos frenan es, sí, sí, monto mi negocio, pero ¿y si luego fracaso? Pues lo que tú has dicho, tu primera experiencia, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuál crees que ha sido el éxito o cómo nos animarías a decir, emprende, pero ten en cuenta estas cosas que son las que realmente te pueden ayudar, ¿no? Pues mira, yo estaba un poco frustrada porque sí es verdad que, bueno, en mi vida he trabajado en muchísimos sitios, pero sí es verdad que siempre me ha gustado emprender. Y yo emprendí dos negocios, uno primero de azafatas, ¿vale? Y luego el otro de la tienda online de venta de ropa. Y jo, yo estaba muy frustrada porque yo decía, con lo que yo trabajo, con lo que, o sea, como que yo me sentía que no valía, por así decirlo, jolín, digo, con lo trabajadora que soy, qué tal, no sé qué. Y de repente, en este tercer intento, porque al final esto también es crear un negocio, es emprender, pues se hizo y te digo, o sea, yo de pensar que era como, por así decirlo, poco fracasada, porque, jolín, no entendía, digo, con lo que yo invierto en horas en trabajar y demás, pues de repente, sin saber por qué, he encontrado mi sitio. O sea, que nunca es tarde, que aunque te creas jolín, que 40, bueno, voy a cumplir 44, o sea, que no somos mayores para nada, pero que nunca es tarde ni para iniciar estudios, ni para emprender un negocio. O sea, que en mi caso, te digo, o sea, yo estaba, pues eso, frustrada y he encontrado mi sitio, o sea, y sobre todo algo que me apasiona. Claro, mira, y precisamente hablando un poco de tus recetas, este es tu segundo libro. Yo ya tengo Sí. todos mis post ya sé cuáles son las preferidas mías, ¿eh? Aquí están, que yo ya he empezado a cocinar con tu... Bueno, yo llevo tiempo siguiéndote, pero es verdad que este libro pues me ha animado como mucho más porque a mí me gusta el papel, ¿no? Entonces, aquí todas tus recetas son sin gluten y sin azúcar procesado. ¿Por qué Sí. crees que es importante evitar esos dos ingredientes para lograr una receta saludable? A ver, el tema gluten, hay un gran error, o sea, la gente que lo retira porque sí, de voy a probar, yo creo que eso no se debe hacer, o sea, el tema gluten es algo que te lo tiene que decir un médico, o sea, yo soy diagnosticada, en su día era intolerante, ahora somos sensibles. Y bueno, sí es verdad que hay una corriente de lo del tema de, bueno, no es una corriente, o sea, es real lo de la dieta antiinflamatoria, que lo primero que te recomiendan es retirar el gluten, no del todo, sino hacerlo por un periodo de tiempo porque desinflama durante un mes y luego irlo introduciendo y eso sí está demostrado. Y luego el tema del azúcar, pues bueno, al final es un poco pues por salud. O sea que, a ver, luego hay un tema
tema de, por ejemplo, la gente diabética. Mi hermano, por ejemplo, es diabético. Y yo hoy he publicado una receta de una mermelada que está endulzada con dátil. Sí tiene azúcar, porque el dátil es azúcar y bueno, el propio fruto seco también tiene, pero es, vamos, bajo mi entender, es menos dañino, más saludable que un azúcar procesado. Claro, y entonces, por ejemplo, ahora mismo es verdad que hay muchísimas versiones de lo que pueda ser una receta saludable. Para mí, ¿qué otras tres claves crees que debe contener una receta, además de, a lo mejor, pues eso, utilizar azúcares procesados, otros tipos de azúcares? ¿Cuáles son las tres claves que una receta debe tener para que realmente sea saludable bajo tu punto de vista? Porque aquí puede Claro, ser una pues a ver, anatomía. yo creo que lo principal es el producto, elegir un buen producto, porque a ver, yo soy partidaria de que una receta cuanto menos ingredientes tengas mejor, o sea, tú te compras un buen tomate y es que hasta sin ponerle sal está buenísimo, entonces yo creo que la clave más importante sería elegir un buen producto y luego ya aderezarlo de, pues eso, seguimos lo mismo, o sea, un buen aceite de oliva virgen extra que para mí es fundamental en la cocina y luego también de ponerle mucho amor. Pero vamos, que yo lo que te digo, o sea, yo soy partidaria de que si te comes un solomillo, que sea un buen solomilro y que apuestes siempre por la materia prima, por el producto. Que, que, Sí, de que, hecho, fíjate, una de las cosas que más me gusta de tu forma de cocinar es que al utilizar pocos ingredientes se te complica mucho menos la vida. Es decir, una receta con muchos ingredientes, aunque luego sea muy fácil incorporarlos, no importa, los tienes que tener encima de la mesa, te tienes que acordar de ponerlos. Entonces, tiene que ser un poquito más ligero porque teniendo en cuenta que trabajamos, tenemos familia, tenemos casas, tenemos maridos, tenemos salidas, tenemos amigas, llega un momento que dices, a ver, si es que la tarta, o sea, el trocito de tarta que tengo para cocinar no es muy grande. Y es que es real, o sea, tú ves una receta y a mí me pasa, o sea, porque yo constantemente estoy viendo recetas, tal, inspirándome, tú ves una receta y cuando ves un tocho así de ingredientes, que aunque los tengas en la cocina, que los vas a tener porque muchas veces son especias, tal, pero ya te aturulla. Y yo creo que eso es lo que nos pasa, o sea, no es lo mismo ver tres renglones o cuatro de cuatro ingredientes que ver un tocho así. Entonces yo creo que eso mentalmente hace mucho a la hora de elegir una receta. Sí, sí, y además en este, todas tus recetas son en freidora de aire. ¿Por qué en freidora de aire? ¿O por qué nos recomiendas? ¿O cuáles son las ventajas que tienen? Bueno, a ver, tengo que decir que tengo un primer libro, ¿vale? Con la cuarta edición, que son recetas pues, de todo tipo de elaboraciones. Pero sí es verdad que yo la freidora no la conocí hasta hace 2 años. Y bueno, creo que es un electrodoméstico que ha venido para quedarse, que ha sufrido mucha transformación en estos 2 años a mejor. Y no sé, yo para mí es un electrodoméstico que me facilita mucho la vida. Ojo, no siempre cocino en freidora de aire y no creo que haya siempre que cocinar en freidora de aire porque en la cocina tenemos un montón de elaboraciones como es al vapor, a la plancha, incluso al horno. Eh, pero sí es verdad que es una herramienta muy útil que nos facilita la vida en el día a día porque es muy rápida, no produce olores, gasta menos, o sea, tiene bastantes beneficios, pero ojo, no para sustituir al horno, aunque no deja de ser un horno la freidora de aire, porque yo lo digo siempre, al final es un horno pequeño con ventilación, pero no creo que sustituya nunca al horno, pero sí está bien como alternativa dentro de la cocina. Sí, sí. Y una pregunta, por ejemplo, eh, antes hemos hablado de los ingredientes y os poco enganchando, porque es verdad que la freidora también te ayuda a ahorrar tiempo, ¿no? Y sobre todo también se mancha como mucho menos, bueno, y un poco en el horno. Cocinar en el horno tampoco se debe manchar mucho. Cierto. La freidora a lo mejor con respecto al horno lo que te evita es, te reduce el tiempo, ¿no? Te reduce De el tiempo, no cocción. necesitas precalentar. Sí, es verdad que luego, por ejemplo, el cajetín pues es muy cómodo porque lo puedes meter en lavavajillas. O sea, está muy bien por eso, y que luego una elaboración que en el horno a lo mejor son 30 minutos, en la freidora es la mitad y un par de minutos más. O sea, ahí nos ahorra tiempo. Lo que pasa que sí es verdad que hay ciertas elaboraciones que sí o sí hay que hacerlas en horno, o sea, sobre Sí. todo por capacidad, aunque hoy en día hay freidoras, yo tengo una de 10 litros que es bastante grande, pero hay ciertas elaboraciones que a mí me siguen gustando más hacerlas en horno. Y, por ejemplo, con los ingredientes, a ver, estamos en la cocina mediterránea, al final todas las cocinas más o menos vamos a tener un poco de todo, pero hay tres ingredientes que utilices que se salgan un poco de esa cocina mediterránea y que nos digas, mira, intentar tener estos tres ingredientes para evitar ir al supermercado. Pues eso es muy complicado, sobre todo que yo soy un poco desastre. O sea, yo soy, el otro día además hablábamos que, bueno, al final, a la hora de ir a la compra, que lo suyo, pues, jolín, con el ritmo de vida que llevamos, que lo suyo es ir un día a la semana, hacerte una buena lista. Pero sí es verdad que yo soy partidaria de ir más a la compra, sobre todo el producto fresco,
porque bueno, si tú compras 5 plátanos y no te los has comido a lo largo de la semana, pues al final hay mucho desperdicio. O sea, yo soy más de ir un día a comprar 2 o 3, bueno, yo lo hablo porque somos 2 personas en casa, pero esto es un poco multiplicarlo por las familias de la cantidad de personas que sean. Pero soy más partidaria de ir más a la compra, a comprar menos para tenerlo más reciente y que, por ejemplo, haya menos desperdicio. O sea, es complicado, o sea, un buen aceite de oliva virgen extra, o sea, siempre hay que tenerlo en casa. Un buen tomate, pero por ejemplo el tomate pues hay que comprarlo con cierta asiduidad. O sea, comprar un tomate que te dure toda la semana es complicado. Entonces, bueno, es muy difícil tener algo que te, o sea, lo que yo tengo siempre es el aceite de oliva virgen extra, un buen tomate, como digo yo, y huevos buenos, que yo me podría alimentar eso de tomates, huevos y aceite de oliva Pues virgen mira, extra. yo he encontrado en tus recetas dos ingredientes que a lo mejor no son los más habituales. Yo en mi caso sí que los tenía normalmente, primero porque les hago palomitas a mis hijos y entonces las palomitas las tengo en casa porque tú las utilizas y es un ingrediente que a mí me sorprendió. Dije, anda, Claro. utiliza maíz de palomita, o sea, maíz de palomita. Y luego otro ingrediente que es la soja, que también la utilizo, pero que por ejemplo tampoco es un ingrediente, ¿no? Que no es un ingrediente que se suele utilizar en la cocina mediterránea, pero que si no, tú también lo pones y Cierto, lo utilizas bastante, ¿no? Y y que le para da ese sazonar. tono asiático, ¿no? Para aderezar y una cosa muy buena y muy versátil y sobre todo que nos viene muy bien a los tanto a los celíacos como sensibles al gluten es el papel de arroz. El papel de arroz, la fecha de bueno, yo es que ni miro la fecha de caducidad, yo lo abro, se queda en el cajón, es verdad que yo le doy mucha salida, pero el papel de arroz es súper versátil y además, por ejemplo, tanto intolerantes como celíacos conseguimos esa textura de una masa brisa, de un hojaldre. A ver, no es igual, pero sí es muy versátil. Tú te puedes hacer un salteadito de verduras, lo envuelves en, bueno, ese pastel. No Ese sa- bueno, pastel me lo he hecho, es de mis señalados con el papel de arroz que dices, que me pareció espectacular. bueno, Si bien es cierto, yo no tenía, a ver, no estaba tan buena porque no tenía espárragos y le puse alcachofa, pero, o sea, del bote, a ver, me al final hay valía. que jugar con la verdura que tengamos de temporada. Pues mira, yo esa receta no estaba, cuando entregué el libro, como yo continúo haciendo recetas, yo entrego mi libro, mis recetas y de repente se me enciende la bombilla, hago un invento y digo, ostras, este pastel lo saqué, funcionó que te mueres en redes sociales, pero porque yo, a ver, yo sabía que iba a funcionar porque entre lo crujiente, o sea, era y que estaba buenísimo. Llamé corriendo, oye, por favor, tenemos que quitar una o meter otra más, tal, necesito meter este pastel. De hecho, luego he hecho más versiones y bueno, queda, pero espectacular. Sí, sí, pues te lo agradezco porque la verdad, bueno, nos encantó y fíjate que a veces con los niños, pues de alguna forma, pues te resulta más complicado meterle verduras y es una forma facilísima de que también, o sea, ya no solamente para nosotras, sino para los que tenemos niños más pequeños, que a veces es Claro. una forma de camuflar una pizza. Yo les digo una pizza. Y cuéntame, por ejemplo, me encantaría que me dijeras una receta tuya en la que nos suba la energía, otra que nos regule las hormonas y otra con la que queramos sorprender a nuestros comensales, sean bien nuestros niños, nuestros maridos o incluso alguien que invitemos a cenar. Dentro del libro, ¿te Sí. refieres? Pues a ver, una tarta de queso te sube todo. Además es que es Dentro del muy... libro o una que a ti te guste. Ah, Luego vale. Sí, sí, sí. ya me pasarás los links y las pondremos en el vídeo. Sí. Pues a ver, una tarta de queso yo creo que anima el alma a todo el mundo, hormonas y todo, y además es que queda muy rica y yo creo que es el postre estrella cuando vas a un restaurante, todo el mundo pide tarta de queso, pues es súper sencilla hacerla en casa y la puedes tener ahí, incluso también para sorprender a tus invitados. Para sorprender, sin duda, yo haría ese pastel o unos saquitos que son unos mini dumpling que también están en el libro y que también gustan mucho. Y luego la tercera me habías dicho... Para regular hormonas. Yo ya tengo la mía, pero dime la tuya, por favor. Yo ya la sé la mía. Pues a ver, yo pues una receta que tenga mucha verdura. O sea, no te sabría decir una receta en concreto, no sé cuál es la tuya es La dentro de... mía son las albóndigas de berenjena, porque hay una base de lino muy importante y es un Efectivamente. regulador, o sea, tiene altos contenidos Sí. fitoestrógenos y oye, nos ayuda, nos ayuda. Que se puede hacer en formato albóndiga, se puede hacer en formato hamburguesa, o sea, al final es la masa y luego es darle un poco de imaginación, pero sí, efectivamente, y además esas albóndigas tienen mucha gracia porque yo se las hice, mi marido es muy fan de los filetes rusos y yo se lo intenté así colar como que era la receta tradicional de su madre. Pero oye, aunque al principio le... Compitiendo con la suegra, muy bien.
Pues, fue una cagada por mi parte, pero al final terminó comiéndoselas. O sea, no al principio porque le estaba grabando y demás, era como, ostras, Pero oye, las comió, al final iban aderezadas con una salsita de tomate y demás. Todo al final es buscar esos sabores. Si tú unas albóndigas, pues eso de berenjena, que van con lino y demás, luego las haces con una salsita de tomate y las aderezas bien, queda un plato muy Fíjate, rico. a mí esas, por ejemplo, me encantaron porque yo las hice un día y las comí al día siguiente. Las que comí en el día estaban más blanditas y esa textura más blanda, como que la gente lo toma de una forma así un poquito más como más reacia. Y sin embargo, al día siguiente, que estaban un pelín más duritas, o sea, para las personas que no están tan acostumbradas a tomar verdura, como que Claro. les gustaba un poco más, ¿no? Claro, y el truco es eso, les haces una salsita de tomate así casera, que bueno, hacer una salsa de tomate es súper sencillo. De hecho, en mi libro doy una receta porque es asar verduras, o sea, una salsa de tomate una vez que lo asas tal, o sea, es muy sencillo. Pero bueno, por un poco que viese la gente que una freidora no es solo para freír patatas y que es lo peor que puedes hacer, comprarte una freidora solamente para las patatas y las croquetas, que es lo que peor queda. Sí, pues sí. Y bueno, cuéntame, con tus recetas, cuál es la experiencia que tú quieres que al final la gente que te siga obtenga? Pues mira, yo tanto en mi cuenta, tanto en recetas como en mi estilo de vida, lo que intento promover es eso, pues un estilo activo de vida. O sea, yo, por ejemplo, todas las mañanas me levanto, corro, hago deporte y lo comunico, pero porque mucha gente me da las gracias, Paula, jolín, no sabes lo que me motivas, madre mía, dice, con la pereza que me da, pero te he visto a ti y me animo. Y al final es eso, o sea, yo hago deporte, pero porque me gusta, o sea, la competición y todo eso no me... Y además lo digo, o sea, que comience la gente, que te vas a sentir mejor y sobre todo las mujeres, que es necesario ya no solo el hacer cardio, sino el hacer fuerza. O sea, cuando llegamos a una edad es fundamental trabajar la fuerza y eso comunicarlo en redes sociales creo que es muy importante y que al final todo suma. O sea, al cuidar tu alimentación, oye, que a ver, que yo me tomo mis caprichos y salgo, o sea, que como, o sea, que yo no soy pam, 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 estoy aquí como una, no, o sea, yo salgo a cenar, me doy mi capricho y tal, pero luego sí intento, pues eso, en la alimentación y sobre todo en el deporte, promoverlo mucho. Me encanta que me digas esto. Fíjate, hoy en historias yo tengo a mi abuela que este diciembre cumple 100 años, ¿no? Es Fíjate, bastante longeva, es muy longeva. Y la recibió la presidenta de la Comunidad de Madrid. anda, Sí, bueno, entonces, tengo la imagen en Instagram. a la derecha. Entonces, es verdad lo que dices. Por ejemplo, mira, siempre que me preguntan, pero tu abuela, qué bien está, pero ¿cómo? Porque es una señora que tiene la cabeza perfectamente, ella anda por su propio pie, vive en casa con mi tía, eso sí, pero es autónoma total, no tiene una dependencia grande, es autónoma total. Entonces, sí que es verdad que siempre digo, porque se lo trabaja. Es decir, hace deporte, come, lee, escribe, y si no lo haces, pues empiezas a perder habilidades, y es una realidad. Entonces, me encanta lo que me has dicho, porque efectivamente tienes, o sea, cuesta, pero es que va tu vida en ello, ¿no? Entonces, Totalmente. Mira, yo tengo dos ejemplos que también un poco vienen al hilo de por qué yo me he enfocado también en esta línea de promover. O sea, yo tengo dos ejemplos, uno en mi padre, bueno, ya fallecido, y su hermana Pilar, que es mi tía. O sea, mi padre hasta que falleció montaba en bici, las cenas las hacía súper ligeras, pero no por nada, sino porque el cuerpo se lo pedía y tú veías a mi padre montando en bici con 86 años por el pueblo que vivía en un pueblo de Cuenca y era admirable, pero es que mi tía, que tiene ahora, creo que, no sé, me colocaré, mi tía Pilar, 86, 87, todos los días sus 10.000 pasos, hace yoga, natación, pasea con la perra, tiene una alimentación que además me pasa muchas recetas y de hecho las he hecho, tiene una alimentación de siempre de mucha verdura, de mucha tal, y ese es el ejemplo. Y si tú la ves, parece que tiene 70 años, o sea, parece 15 años mucho más joven. Y claro, el secreto no hay otro secreto, el secreto es ese, el tener trabajártelo total. y luchar y tener tu fuerza de voluntad a la hora de mantenerte pues A todo el joven mundo y nos bien. da pereza. A mí muchas mañanas, mira, hoy que me he ido a correr al campo, porque a mí me encanta salir a correr al campo, cojo el coche, desplazo y, jolín, estaba en la cama, digo, madre mía, uf, qué frío. Pero ese minuto se pasa y en el momento que te pones el pantano tal, luego la sensación de bienestar, o sea, cuando entras en esa rutina de que, jolín, es que me siento, cuando ves los beneficios, es lo que realmente compensa y tira de ti. Sí, sí, efectivamente, porque es de vivir bien a vivir, pues eso, un poco venir abajo, ¿no? Y la verdad es que es tan importante que nos cuidemos para que podamos vivir la vida que queremos, ¿no? No es llenar la vida de años, es llenarla de vida, es De llenar vida. los años de vida, ¿no? Al final.
Bueno, totalmente. pues gracias, Paula, por compartir con nosotras tu inspiración y tus conocimientos. Me ha encantado a poder estar hablando contigo y sobre todo tu enfoque y tus recetas que nos sigan inspirando a muchas mujeres para cuidar su salud y, bueno, disfrutar de la cocina. Así que Oh, te deseamos muchísimo éxito en todo lo que te tenga que venir, en todo lo que te viene por delante. oh, millones de gracias, Liz, qué mona eres. Gracias a ti, que ha sido un placer compartir contigo esta tertulia, que bueno, me ha encantado. Sí, la verdad es que ha sido fantástico. Muchas gracias, Paula. Gracias a ti.